oscuridad me libertó. Todo entrego a mi Jesús, siempre le seguiré. He tomado ya la cruz y el mundo atrás dejé. Tan excelso y grande amor requiere la canción y el servicio fiel de cada corazón. Su grande amor me levantó de densa oscuridad, me libertó. Su grande amor me levantó de densa oscuridad, me libertó. Ven a él, oh pecador, no te rechazará. Con ternura el buen pastor hoy te recibirá. Tus pecados borrará, gozo tendrás sin par. Gracia y fuerza te dará para triunfar. Su grande amor me levantó de densa oscuridad, me libertó. Su grande amor me levantó de densa oscuridad, me libertó. Amén, hermanos, así es el propósito de estas alabanzas, de nuestras vidas transformadas. Todas ellas son para glorificar a nuestro Dios, esa obra perfecta que hizo Jesucristo al venir aquí. A continuación, hermanos, vamos a tener unos especiales, pero bueno, son en realidad los videos de nuestras hermanas, bueno, de un grupo de damas y de un grupo de varones, que es todavía la cuarta canción. Vamos a cantar juntos este especial que se llama Luces de Colores. Mientras también se ve proyectado, ahí también aparecen las letras. Vamos a cantarlo, hermanos. Luces de colores comenzaron a brillar, se oyen las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar, paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Pequeños esperando despertar y abrir los regalos que les dieron sus papás. Pero allá en la calle donde el frío arreglará, muchos corazones no conocen la verdad. Porque estás tan lejos del pesebre de Belén, y no has conocido al niño Dios que duerme en él. Ven entre nosotros
tenemos gozo en el Señor, tenemos esa esperanza viva que es en Cristo Jesús. Qué importante es que esta vida nueva en Cristo, que tanto disfrutamos en comunión, en armonía, como un momento como el que hemos tenido aquí, puedan ser nuestros más cercanos los que tengan esa oportunidad también de conocer a Cristo Jesús, si es que aún no lo han conocido. Pueden tomar asiento, hermanos. A continuación vamos a tener la lectura bíblica. En esta oportunidad les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, de los versículos 14 hasta el 16. Dice así la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Hemos tenido, realmente esto es como una Navidad nueva, realmente estando aquí en la iglesia todos juntos, pero sabemos el significado que tiene esta festividad, que en el mundo es conocido, pero nosotros lo conocemos porque es de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar una alabanza más, que es en realidad un especial, la canción Noche de Paz. Les invito a ponerse de pie para que lo cantemos juntos. Amén. Así es, hermanos, la Navidad es Cristo Jesús. Ahora sí les puedo invitar a que tomen asiento y invito a nuestro pastor Pedro para la enseñanza de esta noche.
Muy bien, hermanos, buenas noches en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Nos gozamos realmente de verles acá en esta noche. Es una manera de celebración un poco distinta a la de años anteriores por la situación que estamos viviendo en este mundo, pero de una u otra manera nosotros los cristianos siempre queremos, amados hermanos, evocar, recordar a aquel evento trascendental en la historia de la raza humana, cuál es la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Así que yo agradezco al Señor por haber puesto en vuestros corazones el deseo de estar acá en este tiempo. Estuvimos desde las 7 de la noche acá orando, agradeciendo al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros a lo largo de este año 2021, que ya está feneciendo, y en verdad hay muchas cosas que agradecer al Señor. Mientras mis amados hermanos oraban, agradeciendo al Señor por todo lo que Él ha hecho por cada uno de ellos. En verdad, hermanos, es bueno saber que a pesar de la situación, a pesar del contexto que nos está oprimiendo, siempre el creyente se caracteriza por tener un corazón agradecido. Y eso es bueno, hermanos, eso es bueno, denota que hay conversión, denota que hay realmente un sentimiento de gratitud hacia nuestro Señor y denota, por supuesto, confianza también, ¿no? De saber que al final, que a pesar de las circunstancias, Dios sigue gobernando, Dios sigue en su trono. Nadie ha sacado a Dios de su trono. Él sigue gobernando a la historia de la raza humana. Muy bien, hermanos, vamos a meditar entonces en las Sagradas Escrituras en esta noche. Vamos a tener una palabra de oración. Ahí sentadito nomás, hermanos, por favor. Padre bendito, una vez más te damos las gracias en este tiempo por poner en nuestro corazón el deseo de venir a tu casa. Gracias, amado Dios, por mis amados hermanos que están desde las 7 de la noche orando, clamando, agradeciéndote por todo lo que tú has hecho por nosotros a lo largo de este año 2021. Sabemos que a pesar de las circunstancias, oh Dios, tú has estado con nosotros ministrándonos, cuidándonos, sustentándonos, asistiéndonos, Señor, en las distintas experiencias de nuestra vida. Ahora queremos, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra y que ella realmente nos instruya, reitere, Señor, refuerce aquellas cosas que quizás ya nosotros sabemos, pero como dice el apóstol San Pedro, siempre es necesario estar recordándonos, oh Dios. Te alabamos y adoramos en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, voy a pedirles que abran conmigo en 1 de Timoteo, el capítulo 3, básicamente el versículo 16 solamente. Hay una expresión a la cual quiero hacer notar en esta noche. En 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice las Sagradas Escrituras: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Solamente quiero quedarme en esta noche, hermanos, con esta primera parte. Dios fue manifestado en carne. Esta es la expresión que va a regir el tema de esta noche. Dios fue manifestado en carne. Puede ser que se olvide todo lo que voy a hablar en esta noche, pero nunca se olvide este texto, que es uno de los textos que muy pocos creyentes le prestan atención y menos lo creen. Dios fue manifestado en carne. Hermanos, este mundo acaba de celebrar la Navidad y la mayoría de seres humanos ven a la Navidad como un tiempo de fiesta, un tiempo de borrachera, un tiempo de comida, un tiempo de descanso en otros casos, un tiempo de vacaciones, o un tiempo de aguinaldo, un tiempo de gratificación, un tiempo para ir a pasear, para pasarla bien, aprovechando pues los días feriados. Mucha gente ve a la Navidad solamente desde esa perspectiva. Otros lo ven desde una perspectiva más familiar. Ellos dicen en Navidad es tiempo de unión familiar, tiempo de reconciliación, tiempo de sanar viejas heridas, tiempo de perdonarnos, tiempo de olvidar
viejas rencillas. Y entonces hay que unirnos como familia. Otros lo ven, hermanos queridos, como un tiempo en el cual tenemos que hacer una obra de bien social. Hay que ayudar a los niños que no comen, hay que ayudar a los huérfanos, hay que ayudar a los pequeñitos que no tienen regalo. Entonces la gente se desprende instintivamente de sus recursos para poder dar a los niños, a veces chocolatadas, regalos, etcétera, etcétera. Pero hermanos, muy pocos seres humanos ven la Navidad como realmente lo deberían de ver. Y vivimos otros tiempos donde ya, hermanos queridos, algunos creyentes ya están cayendo en el error de decir no hay que celebrar la Navidad porque la Navidad es pagana, la Navidad es satánica y la Navidad es todo. Yo les contaba el otro día que cuando vino la revolución bolchevique, el comunismo se instaló en Rusia. Una de las cosas que empezaron a hacer los comunistas era desaparecer todo aquello que relacionaba al cristianismo. Rompan los arbolitos de Navidad, rompan las cruces, rompan todo aquello que relacione a Cristo. Hay que destruirlo, hay que sacarlo de la mente de los niños, hay que sacarlo de la mente de las personas. Lo mismo pasó en Cuba. Hay que desaparecer todo lo que les pueda hacer pensar a la gente en Cristo. Hermanos queridos, nosotros los cristianos no le hacemos ni un favor al cristianismo cuando le seguimos la corriente a los ateos. Hermanos queridos, nosotros sabemos de memoria que Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso lo sabe cualquier cristiano que recién se ha convertido. Pero hermanos queridos, cuando usted piensa, celebra la Navidad, ¿usted está pensando en Tammuz? ¿Usted está pensando en el diablo? ¿Usted está pensando en Satanás? Hermanos queridos, nosotros tenemos, a diferencia de la gente religiosa, a diferencia de aquellos que no conocen a Dios, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que este tiempo de una u otra manera nos debe llevar a esto que la Biblia dice: Dios fue manifestado en carne. En español, la Navidad, si va a evocar algo, para nosotros los cristianos significa el hecho más trascendental y, en palabras de Pablo, más misterioso que ha acontecido en la historia de la raza humana. Dios fue manifestado en carne. Rápidamente 4 cositas que voy a decir en relación a esta expresión. Dios fue manifestado en carne. La primera, Dios fue manifestado en carne, nos habla de un evento incomprensible, de un evento, hermanos queridos, que la mente humana nunca va a poder entender. El apóstol San Pablo usa acá, hermanos queridos, una expresión que es la palabra piedad. Grande es el misterio de la piedad. La palabra piedad en la Biblia tiene varias connotaciones, pero acá en el pensamiento paulino tiene que ver, hermanos queridos, con el conjunto de verdades teológicas relacionadas con la persona de nuestro Señor Jesucristo y su venida a la tierra, como lo expresa Pablo en estas frases. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nadie puede, hermanos, nadie puede dejar de entender que claramente acá se refiere a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Dios fue manifestado en carne, nos habla, hermanos queridos, de lo indescriptible que es este evento de la venida de Cristo a esta tierra. La venida de Cristo a este mundo fue un evento incomprensible, poco entendible para nosotros los seres humanos. Al ser humano, hermanos queridos, en general, y muchas veces lamentablemente a los creyentes, les cuesta aceptar esta verdad que el apóstol San Pablo lo dice inspirado por el Espíritu Santo. Dios fue manifestado en carne. Esta es una verdad absoluta que emana de las Sagradas Escrituras. Es verdad, es incomprensible. Nosotros nunca podremos captar en toda su dimensión esta verdad, hermanos. Nuestra mente pequeña, nuestra mente finita, nuestra mente chiquita, por más
inteligentes que seamos, por más que tengamos un coeficiente intelectual de 200, siempre vamos a tener problemas para captar en toda su dimensión esta verdad. Dios fue manifestado en carne. Lamentablemente, hermanos queridos, nunca vamos a poder entender cómo fue eso de que el Dios del universo, el Dios omnipotente, pudo venir al vientre de una mujer y nacer como un bebito y poder desarrollarse y crecer como un ser humano. Nunca lo vamos a entender. Nunca vamos a poder captar en toda su dimensión cómo ese bebito que estaba o nació en Belén de Judea era el creador del universo, era el Dios que sostenía el mundo con sus manos. Nunca lo vamos a poder entender. Por eso es que Pablo llega a decir, grande es el misterio de la piedad. No lo vamos a poder entender en toda su dimensión. Y los seres humanos, ustedes saben que desde el siglo XVIII, cuando apareció el racionalismo, se nos enseñó a que no podemos creer ni aceptar aquello que no es comprensible a la razón humana. Cuando hemos estudiado en el colegio, en la universidad, cuando hemos estudiado filosofía, se nos enseñó eso. No hay que creer todo aquello que la mente humana no puede comprender. Y este es el sistema de pensamiento que ha regido, hermanos queridos, no solamente la sociedad sin Dios, sino que lamentablemente el racionalismo también se metió dentro de la teología. Y tenemos teólogos que no creen que Cristo es Dios, que no creen que Cristo es el Dios omnipotente, simplemente porque no lo entienden y porque no lo captan. Por eso es que tenemos teólogos liberales que, porque no comprenden los milagros de Cristo, niegan los milagros del Señor. Hermanos queridos, pero el hecho de que yo no comprenda algo, no lo capte con mi intelecto, no significa que no sea verdad. Nunca lo entenderemos, jamás, hermanos, nunca. Los teólogos, los pastores nos podremos matar, romper la cabeza tratando de entender esto, pero nunca lo entenderemos. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que Dios manifestado en carne nos habla de lo incomprensible que es y será siempre para nosotros la venida del Señor. Pero es un evento que tenemos que aceptarlo por fe, que tenemos que aceptarlo porque la palabra de Dios lo revela. Aunque tú no lo comprendas todo, tienes que creerlo, hermanos queridos. La venida de Cristo, hermanos, lamentablemente no es aceptada por nuestra incredulidad. Como no entiendo, como no capta mi cerebro, entonces no llega acá a mi corazón. No lo creo, no lo acepto. Y entonces rechazo al Señor, rechazo a Cristo. Rechazo el hecho de que Él es el Dios manifestado en carne. Pero hermanos queridos, vuelvo a decir, el hecho de que no lo entendamos y no lo comprendamos, no significa que no es verdad. Porque es ahí donde entra esta virtud tan importante que nos ha caracterizado a los cristianos y que ha sido siempre burla de los ateos y de los incrédulos. Y esa virtud que no lo tiene el ateo, que no lo tiene el incrédulo, se llama, ¿qué cosa? A ver, ¿cuál es esa virtud? Se llama fe, se llama confianza. Es una virtud. Alguien llegó a decir que la fe es un conocimiento superior, y en cierto sentido tiene razón. La fe es un conocimiento superior, no está en el nivel humano. Por eso, hermanos queridos, Dios fue manifestado en carne. Es incomprensible, pero aquel que tiene la fe sencilla de un niño, el corazón humilde de un niño, puede aceptar realmente lo que dice acá el apóstol San Pablo. Dios fue manifestado en carne. La segunda cosa, rápidamente, Dios fue manifestado en carne, nos revela la naturaleza de Cristo. Dios fue manifestado en carne. La palabra manifestado tiene que ver, hermanos, en el griego con poner en evidencia, tiene que ver con presentarse, tiene que ver con aparecer, tiene que ver con comparecer, tiene que ver con descubrir, tiene que ver con, como está traducido, manifestarse, mostrarse, darse a revelar. Entonces, hermanos queridos, esta frase, Dios fue manifestado en carne, nos revela quién es realmente la persona del Señor Jesucristo. En primera instancia dice la Escritura
Dios fue manifestado en carne. Note bien que no dice un Dios fue manifestado en carne. Note bien que no dice un ser angelical fue manifestado en carne. Dice Dios fue manifestado en carne. Cristo es el Dios que se hizo carne, que se hizo humano. Dios fue aquel que se hizo ser humano para que nosotros los seres humanos podamos realmente tener la experiencia de conocer al Señor. Aquel verbo que era desde el principio se hizo carne. Aquel verbo que era Dios se hizo carne. Aquel verbo que habitaba en la eternidad se hizo carne. Aquel verbo que era el creador de todo el universo y quien sustenta todas las cosas, Él se hizo carne. Aquel que era desde el principio, aquel de quien el profeta Isaías profetizó como Emmanuel, Dios con nosotros, Él se hizo carne. Era más que un simple ser humano, más que un simple fundador de una religión, más que un buen maestro, Él era realmente Dios. Y Cristo, hermanos queridos, mientras estuvo en la tierra, Él dio evidencias palpables y visibles de su divinidad. Él afirmó muchas veces su divinidad. Los ateos dicen que Cristo nunca en las Escrituras afirmó que era Dios. Eso es un error. Revise usted los evangelios y en algunas ocasiones de manera explícita, claramente, y otras veces de manera implícita, el Señor habló acerca de su divinidad. De manera explícita, clara, cuando le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo y el Padre uno somos. E implícitamente, por ejemplo, cuando a los líderes judíos religiosos les dijo: en verdad os digo que antes de que Abraham fuera, yo ya era. Estaba hablando de su eternidad. Entonces Cristo sí llegó a afirmar realmente quién era en muchas ocasiones. A Poncio Pilato le tuvo que decir en su cara: tú dices que yo soy rey, y es verdad, yo para eso he nacido, para eso he venido al mundo, pero mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, ¿qué más dijo? ¿Se acuerdan? Ustedes que saben más Biblia que yo. Claro, mis seguidores pelearían por mí. Hermanos queridos, Cristo demostró que era Dios con su vida pura, perfecta, santa, inmaculada. Reveló el carácter santo de Dios, de tal manera que nosotros podíamos decir que así como Cristo es, así es Dios. Así como Cristo se reveló en su carácter, así era el Señor. Cristo demostró que evidenció que era Dios efectuando acciones que solamente la deidad podía efectuar. Él, por ejemplo, perdonó pecados. Y ustedes saben que técnicamente hablando, el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Es Dios, nadie más. Yo no les puedo perdonar sus pecados, yo no soy Dios. Nosotros entre nosotros en verdad realmente a lo mucho nos podremos disculpar, pero perdonar técnicamente hablando solamente Dios, porque el pecado técnicamente hablando es ofensa contra el Creador. Entonces el único que puede perdonar pecados es el Señor. Hermanos queridos, Él demostró que era Dios perdonando pecados, obrando milagros, hermanos queridos, que los ateos y los incrédulos han querido negar por su corazón incrédulo, por su mente incrédula. Y podría pasarme toda la noche mencionando las acciones sobrenaturales del Señor. Jesús demostró que era Dios porque Él, a lo largo de su, estadía en la tierra, Él evidenció atributos divinos: la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la eternidad, la justicia, la santidad, el amor, la misericordia, etcétera, etcétera, de Dios. Características que solamente tiene Dios, el Señor Jesucristo lo tuvo en su vida. Solamente una palabrita que ustedes lo conocen, donde Él dijo: de cierto os digo que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué más dijo Él? Ahí estoy yo. Mire, eso habla de la omnisciencia, omnipresencia de Jesús. Él está acá con nosotros, pero también en este momento hay muchos grupos que se están reuniendo para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Y Cristo está en el mismo lugar a la misma vez, hermanos queridos, o en los distintos lugares a la misma vez, con todo su ser completo, demostrando que realmente
Él es el Dios del Antiguo Testamento. Dios fue manifestado en carne, nos habla de la naturaleza divina de Jesús, pero la palabra carne nos habla de su naturaleza humana. Cristo era Dios, Dios fue manifestado en carne, pero también Cristo era humano por la palabra carne. La palabra carne habla de su naturaleza humana. Él fue tan humano como usted y fue tan humano como yo. Él evidenció también, hermanos queridos, humanidad. Así como hemos visto las distintas evidencias de la divinidad de Cristo, también Cristo, hermanos, evidenció que era tan humano como nosotros. Evidenció que era humano al nacer como cualquiera de nosotros hubiera nacido. La diferencia es que fue concebido por el Espíritu Santo, nació como un bebito, se sujetó a las leyes del crecimiento físico. La Biblia dice que él tuvo que crecer físicamente, socialmente, emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente. Fíjese qué tremenda concepción. ¿Esto es difícil de entender? Claro que sí. Nunca podemos entender, nunca podremos captar cómo que ese niño que vino a este mundo era Dios y encima tenía que someterse al proceso de crecimiento natural nuestro. Tenía que crecer físicamente, tenía que crecer socialmente, tenía que crecer emocionalmente, tenía que crecer intelectualmente. Pero, repito, Dios fue manifestado en carne, fue humano. Y lo evidenció también cuando Él experimentó las vivencias propias de nosotros los seres humanos. Son cosas que estamos reforzando nomás que usted las conoce. Cristo, hermanos, experimentó como humano mientras estuvo en la tierra toda la experiencia que usted y yo vivimos en el día a día. Cristo sintió hambre, Cristo sintió sed, el Señor Jesucristo se cansó, el Señor Jesucristo experimentó tristeza, el Señor Jesucristo experimentó soledad, el Señor Jesucristo experimentó sueño, el Señor Jesucristo aún en algunos momentos experimentó enojo. Todos los sentimientos, las vivencias que usted tiene en el día a día, también lo experimentó nuestro Señor Jesucristo. Antes de morir, Él padeció, Él sufrió como cualquier ser humano. No vaya usted a pensar que porque Él era Dios, los látigos de los soldados no le dolían. No vaya usted a pensar que cuando le clavaban no le dolía. No vaya usted a pensar que cuando le ponían las coronas de espinas no le dolía, porque algún creyente novato podría decir, bueno, Él era Dios y de repente no le dolía tanto. No, hermanos queridos, fue tan humano que su dolor fue real, que su sufrimiento fue real, que el derramamiento de su sangre fue real y su muerte también fue real. Todo lo que vivió Cristo como humano fue real. Entonces la expresión Dios fue manifestado en carne, en segunda instancia nos habla de la naturaleza de Cristo. Fue Dios, pero también fue, ¿qué cosa dije? Humano. En tercera instancia, repito, vamos corriendo, Dios fue manifestado en carne, nos habla implícitamente, amados hermanos, del amor de Dios. El hecho de que Dios se manifieste en carne, se haga humano, nos hablan implícitamente, hermanos queridos, del gran amor de Dios que tiene a la raza humana. De ese amor que Dios tiene, hermanos queridos, que es un amor también indescriptible. Nosotros nunca vamos a poder entender, captar en toda su dimensión el gran amor que Dios nos tiene a nosotros los seres humanos. Jamás podremos entender el amor de Dios en toda su dimensión. Nunca podremos captar ese amor eterno, infinito, perfecto que el Señor tiene hacia sus criaturas. Nunca vamos a poder entender, hermanos queridos, ese amor del Señor. Y ese amor le impulsó a venir a este mundo, a dejar su trono de gloria para venirnos a salvar de la escoria, como dice ese viejo himno cristiano. Su amor le impulsó a venir a este mundo y hacerse uno como nosotros. Los seres humanos, por eso digo, nunca vamos a poder captar el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Nunca los seres humanos, ni aún los mejores cristianos, vamos a poder amar a Dios tal como Él nos ama. Nunca vamos a poder corresponder
ese gran amor que Dios nos tiene hacia nosotros. Siempre la respuesta hacia su amor siempre va a ser débil, frágil. Nuestro amor, por más profundo que sea, nunca va a igualar el gran amor que Dios nos tiene hacia nosotros. Hermanos queridos, el amor de Dios nosotros nunca lo vamos a entender. Los ateos, los incrédulos, los que no creen en el infierno dicen: es imposible que un Dios de amor nos mande al infierno. Hermanos queridos, nunca vamos a poder conceptuar en toda su dimensión el amor de Dios. Nosotros no sabemos lo que es el amor. Nosotros no entendemos realmente lo que significa la palabra amor. Y muchas veces relacionamos el amor con ser cómplices, con apañar el pecado, con apañar la maldad. Y entonces la gente cree que el amor de Dios es un amor así. Es un amor que apaña el pecado y apaña la maldad. El amor de Dios no es así. Pero Dios fue manifestado en carne, nos habla del amor de Dios, del amor que Dios tuvo hacia usted y que me tuvo a mí, a pesar de nuestras debilidades, flaquezas, a pesar de nuestra vida muchas veces rebelde contra Él. Dios todavía nos sigue amando. Ya ustedes saben que una de los atributos del ser de Dios, dice la Biblia, que Dios es, ¿qué cosa? Dios es amor. Nunca podremos entender todas estas verdades bíblicas, hermanos, pero Dios es amor. Su esencia es amar, su naturaleza es amar. Dios no sabe otra cosa más que amar. Ese es el Dios de las Sagradas Escrituras, y ese amor le impulsó a manifestarse en carne. Y la cuarta verdad que trae esta palabra, Dios fue manifestado en carne, nos habla, hermanos queridos, esta expresión de la intención del Señor. Dios fue manifestado en carne, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Cuál fue su propósito del Dios eterno hacerse humano y venir a este mundo? Y en verdad, hermanos queridos, creo que la semana pasada hablamos algo de esto, pero Dios hizo carne, hermanos queridos, con una doble intención, que lo podríamos decir en primera instancia, la intención de darse a conocer. Le hemos dicho a lo largo de estas mañanas, de este mes, que, hermanos queridos, Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios que anda escondido, que anda, hermanos queridos, en lo recóndito del universo, escondiéndose de nosotros. El Dios de la Biblia es un Dios que se revela, que se da a conocer, que quiere que los seres humanos lo conozcan y que a partir de ese conocimiento puedan amarle, obedecerle, vivir para Él. Entonces Dios, cuando se hizo carne, cuando se reveló a nosotros, su intención fue darse a conocer, a fin de que los seres humanos podamos realmente conocer a Dios. Y en Cristo nosotros podemos conocer a Dios. Nosotros al Dios Espíritu, al Dios que no se ve, al Dios invisible, lo podemos ver a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que mañana más tarde, en el juicio final, nosotros los seres humanos no podamos decir: Señor, yo no sabía que tú existías, yo no sabía cómo eras tú. Dios se reveló en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como ya hemos dicho, en su carácter santo, puro, perfecto. Dios se reveló en la persona de Cristo, en sus acciones portentosas. Dios se reveló en Cristo en la demostración de su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la muerte. El Señor se reveló en la persona de Cristo de tal manera que nosotros podamos conocerle. De tal manera que cuando uno conoce a Cristo puede decir: yo conozco a Dios. Y la segunda intención, como lo sabemos con bastante claridad, su intención era salvar a la raza humana. En la primera venida, Cristo vino a dar a conocer a Dios y a salvar a la raza humana, salvarnos de la condenación eterna, salvarnos de la consecuencia de nuestras maldades, salvarnos, hermanos queridos, de ese destino de eterna miseria, sin Dios y sin esperanza por toda la eternidad. Salvarnos para darnos vida plena y abundante mientras transitamos por este mundo, y una vida gloriosa por toda la eternidad. Salvarnos para que vivamos con Dios por todos los siglos de los siglos a través de la eternidad, y salvarnos a través de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y al terminar este tiempo, hermanos queridos,
cuando la Biblia dice Dios fue manifestado en carne, debe haber, como hemos dicho a lo largo de estas mañanas también, debe haber una respuesta nuestra. Yo, hermanos queridos, lo digo con tristeza, yo sé que ustedes no, porque ustedes son santos. Yo he pastoreado 5 iglesias y lamentablemente siempre, a veces por alguna razón los creyentes débiles, los creyentes frágiles, los creyentes, hermanos queridos, caen en ese pecado de celebrar la Navidad igual que el mundo pagano, igual que la gente sin Dios. Y muchas veces aún en estos tiempos donde las redes sociales prácticamente rapidito sacan nuestros pecados. Y yo conozco a cristianos que son tan ingenuos que se toman fotos de aquellas cosas que ellos hacen en privado. Yo he visto creyentes, hermanos, como en Navidad a veces las pasan en las discotecas, a veces brindan también, no sé qué cosas están brindando, pero brindan. Me imagino que será por Jesucristo. Hermano, salud por Jesucristo. Hermano querido, es triste cuando gente que se llama cristiana, gente de iglesia, celebra la Navidad de la misma manera que el mundo pagano, que el mundo sin Cristo. Hermano querido, si nosotros creemos que realmente Dios fue manifestado en carne, la respuesta que debe haber de nuestro corazón tiene que ser la de adorar a Cristo, glorificar a Cristo, renovar nuestro compromiso de amor y devoción al Señor. Recordar que el Señor fue manifestado en carne para quitar nuestros pecados y para redimir un pueblo propio, celoso de buenas obras, como dice el apóstol San Pablo. El Señor vino para que usted y yo, si somos sus hijos, seamos un pueblo celoso de ¿qué cosa dije? De buenas obras. El Señor vino para que usted y yo podamos vivir una vida de santidad, una vida diferente a la de aquella gente que vive sin Dios y sin esperanza. Que los ateos celebren como les place, se les entiende porque no conocen a Dios. Que los religiosos y los paganos celebren como les place, se les entiende porque ellos no conocen a Dios. Pero que un cristiano celebre como un pagano o celebre como un incrédulo, hermanos, eso sí es triste. Tenemos que recordar que Cristo, hermanos, en la Navidad vino a salvarnos para poder, digamos, purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo santo, consagrado al Señor. En este tiempo, hermanos, la respuesta que debe haber en nuestro corazón hacia esta palabra de Pablo, Dios fue manifestado en carne, tiene que ser, hermanos queridos, de consagración, de compromiso, de renovar nuestro deseo de vivir para aquel Cristo que murió y resucitó por nosotros. Y a aquellas personas que de repente están ahí en la pantalla, es bueno que sepan que Cristo vino para que todos los seres humanos podamos tener salvación y vida eterna. Lo mejor que podemos hacer, la decisión más importante que podemos hacer en este tiempo es reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados y rendir nuestra vida a Cristo. Así como Cristo nació en Belén de Judea hace más de 2000 años atrás, que Cristo pueda nacer también en nuestro corazón. Yo siempre les he dicho que yo tengo el mes de diciembre, para mí es un mes muy especial. Es un mes muy especial porque no solamente celebramos la Navidad, sino porque un mes de diciembre yo le entregué mi vida a Cristo allá por 1973, cuando yo era todavía un joven de 18 años de edad. El mes es un tiempo muy significativo para mí, porque evoca para mí el nacimiento del Señor, pero también evoca aquel día que el Señor Jesús nació en mi corazón, nació en mi vida. Y es lo que le animamos a todos aquellos que todavía no han rendido su vida a Cristo, que Cristo pueda nacer en su corazón. Vamos a orar, hermanos queridos. Vamos a tener una palabra de oración, agradeciendo a Dios por esta palabra del apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dios fue manifestado en carne. A ver, vamos a terminar antes de orar repitiendo esa parte de la Biblia. ¿Qué hemos dicho? Todo el texto, o toda la palabrita esa, la expresión, la frase, a ver.
Dios fue manifestado en carne. Oramos. Padre, te doy las gracias en esta noche por tu palabra. Dios fue manifestado en carne, escribió el apóstol San Pablo, inspirado por tu Espíritu Santo. Gracias por esta verdad, Señor. Gracias por esta verdad que sostiene el cristianismo, que ha sido prácticamente, Padre, la doctrina de la iglesia, el dogma de la iglesia a lo largo de los siglos. Doctrina, Padre, que no negociamos. Doctrina, Padre Santo, que forma parte de nuestra esperanza. Y te rogamos, Padre, que siempre nos des convicciones profundas, que nadie nos aparte ni nos extravíe de la verdad. Ayúdanos, Padre Santo, en este tiempo a renovar nuestro compromiso de amarte, de adorarte, de servirte, de vivir una vida santa y consagrada para ti, Señor. Ayúdanos a entender que tú te viniste a revelar, a darte a conocer, pero también viniste a salvarnos de la condenación eterna, a fin de que vivamos una vida santa, consagrada a ti, Señor. Padre, te ruego por tu iglesia, que realmente, Padre Santo, estos tiempos sean tiempos de reflexión, de consagración, tiempos de evaluación personal de cómo está nuestra relación contigo. Y si hay cosas que corregir, caminos que enrumbar, ayúdanos a hacerlo para la gloria de tu nombre. Y Padre, oramos por nuestros amigos, aquellos que tal vez, Padre Santo, nunca le han rendido su vida a Cristo, para que en esta noche ellos puedan entrar a su cuarto, puedan doblando sus rodillas, pedirte perdón, renunciar a su vida de pecado y entregar su vida a aquel Dios que vino a esta tierra. Señor, te alabamos y te adoramos y sabemos que tú te vas a glorificar en la vida de esas personas. Padre, que tu palabra cumpla el propósito para la cual tú la envías. En el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén, Padre. Amén. A nuestros amados hermanos que están ahí en las redes, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche.